Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí está. Los niños creo que ya se fueron a sus clases. Segunda carta a Timoteo, fecha de escritura, ahí está también, alrededor del año 66 o 67 después de Cristo, ¿sí? Es fecha y dato muy importante para que lo tengamos ahí bien presente, ¿ok? El apóstol Pablo pues ya estaba en sus últimos días, por decir así, y recordemos que en ese tiempo estaba gobernando. ¿Quién estaba al frente en todo el imperio romano? Nerón, ¿verdad? Pues, gobernante que de alguna forma no quería a los cristianos, ¿sí? Y se estaba viviendo una situación bien difícil con los primeros cristianos en esta época, porque, pues, obviamente los andaban persiguiendo para matar. Y pues incluso les habían echado la culpa que se había quemado parte de Roma por los cristianos, ¿no? Y por ahí también la hazaña y el enojo y todo ese pues desprecio y qué más puedo decir, ¿no? Que no querían a los cristianos. ¿Sucede algo similar el día de hoy? Menos, ¿verdad? Pero vamos a ver en este capítulo como que entre otras cosas, el apóstol Pablo, pues obviamente estaba sufriendo en una cárcel, ¿sí? Con cadenas, con grilletes, como delincuente, y sufría. ¿Por qué? Por haber predicado el evangelio. Pero también Timoteo, su discípulo. Ok, recordamos que desde la cárcel en Roma, el apóstol Pablo dictaba para que Lucas, el doctor Lucas, escribiera sus cartas y así las enviaba a las diferentes iglesias. En este caso, esta carta fue enviada a Timoteo, ¿sí? Timoteo, maestro, predicador, pastor de una iglesia, ¿en qué lugar? Éfeso, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a... Ok, ahí volvieron a arrestarlo a Pablo. ¿Se acuerdan que aproximadamente después de 2 años lo vuelven a arrestar y pues ahí posteriormente lo ejecutaron durante el reinado del emperador Nerón, ¿sí? Vamos a avanzarle. El versículo clave, ¿ya se lo aprendieron? Vamos a aprendérnoslo, ¿vale? ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es segundo capítulo, versículo 15, ¿vale? Ok, esperamos que cuando terminen todas los 4 capítulos de esta carta ya nos lo aprendamos de memoria, ¿vale? Ok, sufriendo por el evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se recuerden que hace 8 días vimos hasta el capítulo 7 y ahora empezamos con capítulo 8 hasta el 18, ¿sí? Capítulo 1, versículo 8 al 18, ¿vale? Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de nadie, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el evangelio, según el poder de Dios. Ahí vamos a orar, ¿sale? Vamos a hacer una pequeña oración. Padre celestial, Señor Jesús, nuevamente nos presentamos delante de ti, rogando que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que nos permita poder adquirir sabiduría, pero no solamente eso, sino danos el poder a través de tu gracia, a través de tu Espíritu. Permítenos, Señor, poder llevar a cabo tu palabra en cada una de nuestras vidas. Mi Dios, sabemos que solamente a través de ti vamos a poder dejar de lado o atrás
una vida vieja, una vida pasada. Hoy queremos, Señor, entregar nuestro corazón a ti, de tal manera que tú vengas tomando el control y nos vengas haciendo ver cuáles son esas áreas donde tenemos que trabajar, donde tenemos que darte el permiso para que tú vengas transformando nuestra vida y así podernos parecer más a ti. Gracias, Dios, gracias, Señor Jesús. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues sufriendo por el Evangelio, ¿qué podemos hablar de aquí? ¿Qué podemos aprender de estos dos versículos? Versículo 8 y dice, bueno, así por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Prisionero suyo. ¿Por qué decía el apóstol Pablo que era prisionero de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque estaba en una cárcel? No, ¿verdad? ¿Algo se imaginan? ¿Porque lo arrestaron por ser cristiano y lo llevaron a esa celda? Ahora somos prisioneros de Cristo, porque Él nos ha alcanzado. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora Él es nuestro amo y nosotros somos, ¿sí? Ahora nosotros le debemos nuestra vida porque Él la ha comprado, ¿sí? Entonces somos prisioneros de Cristo en un sentido en el que ahora nos dedicamos a hacer luz en medio de las naciones, en medio de las personas, en medio de los vecinos, de tus amigos, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la casa. Ahora tenemos que ser esa luz, ahora tenemos que compartir a Cristo y muy fácil, con nuestro testimonio, así como lo estaba haciendo Pablo, ¿verdad? Y pues precisamente cuando nosotros sentimos que somos de Cristo, sentimos la necesidad de poder expresar el amor de Cristo, expresar el perdón de Dios, la salvación a otras personas a través de nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios, sabiendo que Él nos ha alcanzado. Dice ahí, pero le está diciendo ¿a quién? El apóstol Pablo. A Timoteo, ¿verdad? En ese tiempo, obviamente Timoteo estaba enfrentando oposición en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Había muchos cristianos que estaban queriendo introducir otra doctrina. Algunos decían, no, Jesucristo ya regresó, ¿no? Ya vino por segunda vez. Ya volvió, y estaban hablando de que la resurrección, que ya había sucedido, pero también hablaba de genealogías interminables, ¿no? Decía que algunos venían de los ángeles y demás cosas inventaban, ¿sí? Recuerden que estaban viviendo la época de los griegos, en donde estos filósofos griegos pues tenían filosofía griega. Filosofía es lo que el ser humano piensa, deduce y se contesta solo, ¿no? Platón, Aristóteles y demás, pues había muchos filósofos en ese tiempo. Y recordamos que en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa, que de alguna forma había mucha influencia y llegaban muchas personas de todo el mundo. Había mucha idolatría. Y esta iglesia, pues a los que Dios había alcanzado, de alguna manera, Pablo, a través de Timoteo, se estaban enfrentando a toda esa situación. Recordemos el versículo, capítulo 2, versículo 15, que nos presentemos a Dios aprobados, ¿verdad? De tal manera que usemos la palabra de verdad, que la llevemos a cabo, de alguna manera como es una sana doctrina. Y pues aquí esta carta se va a enfocar en una buena doctrina, ¿sí? Pero dice, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios.
¿Por qué dirá eso Pablo? ¿Por qué le dijo a Timoteo que tiene que ser partícipe de esos sufrimientos? ¿Qué sufrimientos? ¿Alguno de ustedes ha presentado ha sufrido por el rechazo, ¿verdad? Por compartir el Evangelio. ¿Han sido rechazados alguna vez por compartir el Evangelio? Sí. Por eso digo que no hay similitud en esos tiempos, digo no tanto, pero las personas de alguna forma te ven raro, ¿no? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿A poco de veras crees, no? En Dios o tu Dios. Muchos no creen o creen en un diosito, ¿no? O creen en un Dios que solamente les ama. Creen en un Dios que solamente les ayuda cuando lo buscan. Pero no creen en un Dios que les pide que obedezcan, que les pide que cambien su manera de vivir. ¿Sí? ¿Y cuántas veces han tocado? ¿Quién ha salido a evangelizar por acá? A ver, levante la mano. Alrededor de su grupo familiar. Cuando tocamos una puerta, a veces nos rechazan. ¿Sí, verdad? No quiero saber, gracias. Y cuando, por ejemplo, les compartimos a nuestra familia, hermanos de sangre, primos, tíos, no sé. ¿Alguno de ustedes ha sido rechazado? Sí, ¿verdad? Hay veces que hasta la misma familia dice, mira, ya no vas a las fiestas, ya no bailas, ya no fumas, ya no te gustan las groserías, ya como que ya no eres de la familia, ¿no? A Adrián o a fulano de tal, ya no lo invites, mejor, ¿no? Porque no, ya se comporta de otra manera, ¿no? La verdad es de que somos rechazados por ser cristianos, por compartir el Evangelio. Y no se diga a los misioneros, obviamente, ¿no? Que van a lugares donde, pues, obviamente hasta la muerte están perdiendo, ¿sí? Allá de aquel lado, en el lejano Oriente Medio, y de aquel lado, donde están los talibanes, musulmanes y demás, allá sí está difícil para estar predicando el Evangelio, pero aquí a veces no queremos hacerlo. Y aquí está fácil, aquí tenemos libertad. Pero esos son los sufrimientos de parte de Pablo. El que diga yo no sufro por compartir el Evangelio, es que no comparte el Evangelio. La verdad, porque siempre va a haber algún rechazo. Siempre, siempre, siempre. Pero vamos a ver qué nos ayuda a poder soportar ese rechazo, o cómo nosotros lo superamos, o cómo lo sentimos. ¿Verdaderamente nos ponemos tristes cuando nos rechazan? ¿Nos enojamos? ¿O ya no queremos ser cristianos cuando compartimos el Evangelio? ¿O por qué no compartimos el Evangelio? ¿No? Buena pregunta. Dice el versículo 9 y 10, y aquí es donde está la base de nuestra fe cristiana, y ahí es donde nosotros tenemos que tener la fuerza, la fe, para poder predicar, para poder evangelizar, para poder compartir, para poder caminar como un hijo de Dios, una buena vida cristiana. Si no lo tenemos bien claro, vamos a titubear, la fe va a decaer, y obviamente vamos a dudar de quiénes somos, ¿sí? O para qué existimos, o cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos como cristianos, como hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Una identidad. Ahí está. Dice el versículo 9 y 10, fue Él quien nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo Jesús, y nos llamó con santo llamamiento. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Dios se hizo de un pueblo, lo sacó de ser esclavo, lo puso en una tierra prometida, donde había muchas naciones paganas, idolatría y demás, pero con un propósito, un pueblo santo, un pueblo diferente a todas las naciones. Ahora somos pueblo de Dios,
y ahora quiere que seamos santos. Cristianos, hijos de Dios, una identidad en Cristo, pero santos, como Dios es santo. ¿Sí? Ahí es donde nos cuesta trabajo, ser santos como Dios. No conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia. Entonces, ¿somos salvos por buenas obras? No, ¿verdad? Aquí nuevamente nos lo vuelve a recordar el apóstol Pablo. Somos salvos por gracia y no por buenas obras. Somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Y eso es parte de la doctrina, y eso es parte de lo que el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo. Dice, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, desde antes de que Dios comenzara, antes de que hiciera el mundo, ya había pensado Dios en llamar o ser una humanidad santa. Pero ¿qué pasó en el Génesis? ¿Qué pasó ahí? Adán y Eva fueron puestos en el Edén, ¿verdad? En el jardín del Edén. Pero fue engañada Eva, comieron del fruto del árbol prohibido, y entonces vino la caída del pecado, ¿sí? Y vino obviamente la paga del pecado, que es muerte, así dice la Biblia, la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces vino la muerte a través del pecado, de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Pero Dios desde el principio ya tenía un plan para toda la humanidad, ¿sí? Que incluso Adán y Eva, cuando Dios los creó para que murieran en cierto tiempo, o los creó para que vivieran toda una eternidad. Es interesante eso. Estaba el árbol de la vida y podían comer. Y si podían comer del fruto del árbol de la vida, entonces podían vivir para siempre. Solamente no tenían que comer del fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? Porque iban a morir. Ciertamente el día que comieran, morirán. Y así pasó. Pero Dios, ¿y por qué? Bueno, ahí lo dice, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces Cristo Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. El primer Adán, ¿quién fue? El que Dios creó del polvo de la tierra. Y el segundo Adán, Jesucristo, ¿sí? Por la obra del Espíritu Santo, y entonces viene a arreglar las cosas, ¿no? La humanidad caída, la humanidad que no conoce a Dios, la humanidad que está mal en su corazón, en su pensamiento. Entonces viene Cristo Jesús y hace una obra de renovación en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere y está buscando, que nosotros verdaderamente podamos sentir a Dios en nuestro corazón y por la fe creer que ahora somos sus hijos, no por nuestras obras, sino porque Jesucristo pagó el precio del pecado de cada uno de nosotros. Y ahora somos hijos de Dios. ¿Qué más nos podría llenar de alegría y de gozo para poder compartir el Evangelio? Y decirle a otras personas, Dios te puede salvar, Dios te puede dar vida eterna, ¿sí? Solamente arrepiéntete y cree en Jesucristo, el único Hijo de Dios, ¿sí? Ahí está nuestra identidad. Ahí tenemos que regresar siempre a la cruz para nosotros poder evangelizar, compartir, obedecer a Dios, para poder caminar de la mano con Cristo y decirle: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, haz de mí lo que tú quieras, como tú quieras. ¿Por qué?
porque es una gran bendición poder estar en Cristo, ¿sí? Y eso se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿para qué? Para que lo tenga bien presente, porque estaba enfrentando una serie de situaciones bien difíciles en la iglesia, en donde muchas personas pues traían ya otras doctrinas y andaban hablando cosas que no eran. En el versículo 11 y 12, predicando el evangelio, lo que estamos hablando, si no dependemos de Dios, no vamos a poder predicar el evangelio. Esa es la respuesta. A veces luego nos decimos, pero ¿por qué no compartimos? ¿Por qué me da temor? ¿Por qué no me doy un tiempo y voy a la casa de mi vecino y le toco y hola, ¿cómo estás? Mira, te traigo una buena noticia. Mira, hoy te quiero hablar de Jesucristo. ¿Lo conoces? ¿No? Ahora te voy a hablar de Él. Y ahí está, muchos versículos, ¿no? Juan 3:16, Juan 1:6, ¿no? O no sé, a lo mejor no se pueden saber las citas, pero sí sabemos el contexto, ¿no? Jesucristo murió, el único Hijo de Dios, murió en la cruz y derramó su sangre hasta la última gota para que nosotros fuéramos justificados, ¿sí? Salvados, redimidos. Y ahora, por gracia, pues somos salvos. ¿Quién de aquí cree que realmente es salvo? Amén. ¿Sí? Mira, Dios está haciendo una obra en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Seguimos pecando? Sí. Dice la Biblia, el que diga que no comete pecado, hace mentiroso a Dios. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vayamos creciendo, que vayamos dejando de lado situaciones que a Dios no le agradan. Cuando tú detectes algo, cuando el Espíritu Santo te diga, mira, esto no está bien, quítalo de tu vida. No te va a permitir avanzar, no te va a permitir crecer, no te va a permitir ser libre, ¿sí? Pero cuando dices, por fin, Dios, gracias, ya soy libre de la grosería, ya soy libre de, a lo mejor, mal pensamiento, ya soy libre de el orgullo, la altivez, la vanidad, el egoísmo que tanto hay en el corazón. A veces no nos damos cuenta, pero pensamos en nosotros mismos primero y después en los demás. Y sucede a veces en casa, con la esposa, con los hijos, ¿verdad? Pero Dios quiere eso, que nos parezcamos más a Él, ¿sí? Dice, del cual he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿A qué se refería? ¿Cuál depósito? ¿Alguien tiene una idea? Nuestra alma, nuestra vida con Dios por una eternidad, ¿sí? Por ahí también dicen que el apóstol Pablo se refería al evangelio, a que él iba a morir, pero obviamente a través de Timoteo y a través de otros cristianos que se habían de levantar como predicadores, la enseñanza sana, correcta, iba a prevalecer y iba a llegar hasta los últimos días, ¿no? Este fue en el año ¿qué? 66. ¿A cómo estamos? ¿En el año qué? 2025, cerca de 2000 años. ¿Y qué tan importante es la sana doctrina? ¿No? Hasta ahorita ha prevalecido. Y gracias a Dios que tenemos aquí una sana doctrina, una sana enseñanza, porque hay cada enseñanza que verdaderamente no hay una transformación de vida, solamente es emoción, solamente es emoción. Hoy casi, o bueno, no sé, pero hay muchas iglesias donde no les gusta servir a Dios. Simplemente van el domingo, escuchan la palabra, salen emocionados, libres, porque perdonados, y gracias Dios, tú me amas, tú me has salvado, y me voy a mi casa, ¿no? Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere tu corazón, mi corazón. Y Dios quiere que le entreguemos nuestra voluntad a Él. Y no nada más nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro dinero,
nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra casa, todo. Porque al final de cuentas todo le pertenece a Él. No nos vamos a ir, no nos vamos a llevar nada. Y algún día estaremos delante de Él y va a pedir cuentas al Señor. De ese es un tema más adelante que viene. Entonces, Él es poderoso para guardar mi depósito. Por eso dice el apóstol Pablo, yo sufro. Por eso yo comparto el Evangelio, ¿no? Bueno, aquí ya es en el versículo 11 y 12. Yo por eso comparto el Evangelio, ¿no? Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Es lo mismo. Tenemos que estar seguros, bien firmes, parados en la roca, que es Cristo. Y ahí no movernos. Romanos 8, por aquí lo anoté, 8, 38, 39, que dice, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar de Dios. Y también la Biblia lo dice, que dice, no temas a quien puede matar el cuerpo, teme a quien pueda matar el alma. ¿Quién puede matar el alma? Dios. Dios es justo. Y Dios te da dos caminos, vida o muerte. Es justo, Dios es justo. Ahorita está la gracia y nos la está ofreciendo. Aquí está mi hijo amado, Él murió por ti. ¿Lo quieres? Recíbelo, vida eterna. ¿No lo quieres? Bueno, infierno. Una muerte por una eternidad en sufrimiento. Porque la Biblia dice que tanto a los creyentes en Cristo se les va a dar un cuerpo nuevo, como a los no creyentes. También se les va a dar un cuerpo. Y ese cuerpo va a ser para deshonra, para vivir eternamente en el lago de fuego, en un sufrimiento. Está terrible, porque a veces no queremos hacer caso de esas palabras que dice el Señor Jesús en los evangelios, ¿no? Pero así lo dice. En la parábola de los talentos, ¿no? El que le da un talento y dice, Señor, aquí está tu talento, ¿no? Como sabía que tú cosechas y esparces y donde no siembras, pues mira, guardé tu dinero, aquí está tu dinero. Siervo malo y perezoso, y échenlo fuera de mí, ¿no? A donde va a ser el crujir y el crujir de dientes y el llorar, ¿no? ¿Qué está dando a entender? Que Jesucristo no podemos jugar con Él. No podemos jugar con Él. Tenemos que tomar una decisión, y esa decisión es diario. Es diario. Muchas veces decimos, perdóname Dios, y lo vuelvo a hacer. Y mañana pasa otra vez, ay, perdóname Dios. Eso no es pedir perdón. La verdad es que Dios conoce nuestro corazón. Queremos seguir, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzarle. Aquí en el versículo 13 y 14, la palabra de Dios aplicada a tu vida. Pues es lo que estamos hablando, de una vida pasada y una vida nueva, ¿no? Dice ahí, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que tenemos que perseguir, que nuestra vida sea una vida nueva. Una vida nueva. Nueva, ¿por qué nueva? En donde se quite toda esa raíz de amarguras. Tenemos que estar contentos, felices, compartiendo lo que tenemos, dando lo que tenemos, porque Dios nos lo da, ¿sí? Compartiendo el Evangelio, trabajando para Dios, sirviéndole al Señor. Y cuando nosotros estamos verdaderamente seguros de que somos de Cristo y de que Él nos ha salvado y que tenemos una vida eterna, y que si nos morimos mañana o me atropellan o me da un paro cardíaco, me voy con Dios. Pero mientras le sirvo a Dios, aquí estoy. Llego temprano y Dios, ¿qué puedo hacer por ti?
¿Es trabajo? ¿Quién sirve a Dios? ¿Quién tiene un ministerio? ¿Cuesta trabajo? Cuesta trabajo, ¿verdad? A veces son horas, a veces si somos sugieres tenemos que estar allá afuera, paraditos y estar viendo a ver qué pasa, atentos y quién entra, quién sale, y si tienen que preparar una clase para ministerio infantil o una predicación, o tienen que ensayar para alabanza. Es trabajo, ¿verdad? Pero si lo hacemos para Dios, nunca nos vamos a cansar. Nunca jamás nos vamos a cansar. Al contrario, queremos más servirle a Dios, ¿verdad? Por eso muchas veces, ay, ¿por qué el hermano Adrián se va hasta el último, no? No importa, si nos vamos temprano, nos vamos después. La verdad es de que le servimos a Dios, ¿sí? La vida pasada, tenemos que dejarla. Y ahora tenemos que vivir una vida nueva, una vida transformada, a través de la gracia, a través de la salvación de Cristo. Pero tenerla bien segura, bien segura. Dice, ten por norma las sanas verdades que te enseñé, especialmente las concernientes al amor y a la fe en Cristo. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Al amor, pero ¿de qué amor habla? ¿De qué amor habla el apóstol Pablo? De ese amor ágape, de ese amor incondicional, de ese amor que dio Jesús a toda la humanidad, ¿sí? Jesucristo no dijo, bueno, te voy a salvar, pero ahora me vas a dar dinero. Te voy a salvar, pero ahora me vas a pagar. No, Él se entregó por amor. Y dice la Biblia, aún siendo pecadores, nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Que ni siquiera merecíamos que Cristo muriera por nosotros, ¿sí? Porque no hay nada bueno en nuestro corazón. Un día en mi grupo familiar hice una pregunta, a ver, levanten la mano aquí, ¿quién es bueno? Y por ahí una hermanita levantó la mano, ¿no? Digo, no, hermana, todos somos malos. Romanos 3:23, dice, como todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos malos. En nuestro corazón la maldad existe, ¿sí? Pero obviamente viene Jesucristo, limpia ese pecado y ahora, a través de Cristo, estamos escondidos en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Dios, desde el cielo, ve hacia abajo y está una cruz. Y abajo de la cruz estamos nosotros, todos los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo. Y Dios que ve a Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Por eso nos ve santos, limpios, sin mancha. Y ahora dice, todo aquel que esté en Jesucristo, vida eterna. Pero obviamente tiene que haber un fruto, obviamente se tiene que ver, ¿verdad? Que seamos cristianos. Vida vieja, vida nueva, vida nueva. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y sabemos que es a través de el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice aquí, guarda bien la preciosa enseñanza que Dios te dio mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros? ¿Lo sentimos? ¿Lo vemos? ¿Lo escuchamos? ¿Cómo sabemos? ¿Lo sentimos? ¿Se siente calorcito? ¿Cómo? ¿Nuestra actitud? Ok. Cuando tenemos el Espíritu Santo es cuando Él nos redarguye. Cuando nosotros llegamos a hacer algo equivocado y de repente dices, y ya la regué. El Espíritu Santo habla, es como la conciencia de cada uno de nosotros. Y dice Dios, eso que hiciste está mal, ¿no? Y a veces en ese momento viene la situación de decir, híjole Dios, perdóname, ¿no? Pero Dios en el momento nos hace ver el pecado. Lo que antes podíamos hacer y deshacer, podíamos decir groserías, podíamos mentir, podíamos hacer lo que sea y no me importa. Pero a hoy el Espíritu Santo nos redarguye y nos enseña
también nos da sabiduría, nos muestra a través de la palabra de Dios, ¿sí? Ok, pues ahí está la vida pasada, tenemos que dejarla. Y para terminar, aquí está el versículo del 15 al 18, ya estamos terminando. Dice, como sabrás, los de la provincia de Asia me han abandonado, aún Figelo y Hermógenes, ¿sí? Y parece ser que eran líderes ya de una iglesia. Así que, ¿quiénes somos líderes en esta iglesia? Hay muchos líderes aquí en esta iglesia. Tengamos cuidado, porque primero llegamos a la iglesia y empezamos a crecer y a querer servir a Dios y a querer estar en las cosas del Señor. Pero cuando ya somos líderes, ¿qué pasa? ¿Nos cansamos? ¿Nos aburrimos? ¿Ya no queremos? Ay, pastor, ya me voy. ¿Cómo? Si ya somos líderes, Dios te ha levantado y ahora eres ejemplo de alguien más. Y ahora tenemos responsabilidad porque vienen abajo muchas personas nuevas, familias nuevas, que sus ojos están puestos en ti como líder. Aunque sabemos que los ojos de todos tienen que estar puestos en Cristo. Pero somos carta de Dios. A través de nosotros las personas ven a Dios, ¿sí? Entonces, cuidado, porque si somos líderes, nada que me cansé. Al contrario, Dios, fortaléceme más para servirte mejor. Y ahí está. Hay líderes que se fueron, lo abandonaron a Pablo, ¿sí? Dice el 16, que el Señor sea misericordioso con Onesíforo y toda su familia. Este es otro hermano, ¿no? Pero vamos a ver qué hizo este hermano, porque muchas veces me confortó y nunca se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó por todas partes y por fin me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia delante de Dios en aquel día. Tú sabes mejor que yo lo mucho que me ayudó en Éfeso. Qué orgullo, ¿no? Haber ayudado a Pablo, ¿no? Ahora tenemos líderes de pastores de grupo familiar. ¿Quién dice yo te apoyo como líder? ¿Quién dice aquí estoy, yo quiero ser tu brazo derecho? Y a final de cuentas van a hallar misericordia. ¿Queremos hallar misericordia de parte de Dios? Esa es la manera. Si sabemos que hay un pastor de alguna otra iglesia que haya salido de aquí, digo, no es malo, ¿no? Preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo apoyar? ¿No? Porque no saben las que viven los pastores. Y además los pastores que van de abajo saliendo. No está Memo, pero luego que les cuente. ¿Verdad, hermana Gloria? ¿Cómo se vive allá en Chiconautla? La situación es difícil y se emplea tiempo, dinero, esfuerzo, vida, y a veces quisiera uno recurso. Y a veces cómo valora uno cuando llega alguien y dice, hermano, aquí estoy, yo te apoyo. A lo mejor no es mucho, pero aquí está, ¿no? A ver, yo te apoyo con lo que tengo, con lo que Dios me da. Y dice uno, gloria a Dios, hasta le da uno gracias a Dios. Gracias Dios por este hermano, ¿no? Ayudemos, veamos la obra que está haciendo Dios aquí y en todos lugares, pero más aquí, ¿sale? Y bueno, pues ahí terminamos este primer capítulo de el apóstol Pablo a Timoteo. Ahí preguntas, comentarios, alguna pregunta, algún detalle, algo que quisieran comentar, preguntar. Si no tengo la respuesta, pues se las investigo. Sobre la salvación, sobre el evangelio, sobre por qué Pablo estaba ahí, sufriendo. Adelante, hermano Lalo. Sí, así como el apóstol Pablo, que a lo mejor en un tiempo persiguió a los cristianos, iba hasta sus casas, ¿no? Y los sacaba, los azotaba. Pero en algún tiempo, cuando Jesús se le apareció y le dio luz, él no se avergonzó, ¿verdad? De lo actual, ¿no?
sí se avergonzaba de haberles hecho Sí. daño a toda la iglesia del Señor. Y pues nosotros en estos tiempos pues, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Tenemos que salir a predicar, ¿verdad? Sí, Aquí alrededor, a nuestros vecinos, sí. con el testimonio. Y puede ser eso, o hay que identificar qué es lo que no nos está permitiendo salir a evangelizar. Pueden haber muchas cosas, o simplemente puede haber pretextos, ¿no? Cada quien sabe por qué no evangelizamos. Interesante cómo Pablo, cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir, él estaba ahí y las ropas, dice la Biblia que las ropas cayeron a sus pies. Y entonces él, sí, responsable. Y él yo creo que lo recordaba, ¿no? Ahora como cristiano, pues se acordaba de todo lo que había hecho y bueno, también que decía que tenía como un aguijón en su carne, algo que le había pedido a Dios 3 veces que se lo quitara, un sufrimiento, pero Dios le decía, bástate de mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahora me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. ¡Wow! Ojalá que así pudiéramos decir todos, ¿verdad? Pero pues que Dios nos ayude. ¿Alguna hermana Gloria? Yo quisiera comentar algo, como Pablo fue por su perseguición de cristianos y todo esto, una ocasión comentando allá en el grupo familiar, también mi cuñado Juan, que cree que pues él decía que él luego les aventaba agua a una iglesia cristiana, les aventaba agua para que se callaran. Le digo, y ahora que Dios te rescató, ahora que Dios tocó tu corazón, ¿cómo te sientes, no? Yo digo que así se ha de haber sentido Pablo, ¿no? Sí. Pues ser perseguidor y ahora Sí. eso, y ahora anunciando las buenas nuevas de salvación. Yo creo que mucha gente no le creía, ¿no? Sí. Porque pues él en su vida pasada, pero ahora sabemos que ya somos nuevos, Sí. nuevas personas, nuevos. Y como cristianos salvados, como nuevas criaturas, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos deberíamos de sentir? ¿Agradecidos? ¿Contentos? ¿En paz? ¿O andamos nerviosos? ¿Andamos preocupados? ¿Andamos mal? Adelante, hermana Martita. De eso precisamente se hablaba ayer cuando habla del espíritu de cobardía, ¿no? En el 7, bueno, donde terminamos la semana pasada, Ajá. y se hablaba precisamente de eso, ¿no? Cómo es que el don del Espíritu Santo que recibimos cuando recibimos a Cristo nos ayuda a eso, pero Sí. Dios es un Dios respetuoso y nosotros tenemos que pedir lo que nos haga falta. Si nos hace falta paz, Señor, dame paz, Señor, dame Así es. dominio propio, porque pues el Señor lo sabe, pero también quiere que le pidas, ¿no? Sí, claro. Y esa parte del Espíritu Santo, bueno, está un poco lo que preguntaba hace rato, que si lo sentimos, que cómo se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la vida nueva? ¿Cómo sabemos? Hay muchas manifestaciones de evangelio, hay que estar atentos. Okay. No tenemos que andar distrayéndonos con cosas del mundo. Exactamente. Estamos apartados. Sí. Tenemos que estar escuchando la voz de Dios cuando leemos la Biblia, cuando oímos alguna prédica. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Dios puede estar hablando a nuestra vida con este mensaje. ¿Por qué no salgo a evangelizar? ¿Tengo miedo? No, no es miedo, a lo mejor es vergüenza. Pero A lo mejor es pena. el Señor no se avergonzó de Sí. nada. Y además no nos rechazan a nosotros. Solo somos vasos de barro que Dios quiere utilizar en donde ha depositado la eternidad para otras personas, compartirlo. Pero no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, a Cristo. Y hay que tener eso en cuenta Sí, para que podamos salir libres, ¿no? A evangelizar, a hablar de... y poder tener la misericordia, ¿no?, que Dios ha tenido con nosotros, poder tenerla con las demás personas, porque a veces nos caen mal. Hay personas, vecinos, gentes que nos caen mal, porque sí, son tremendos, pero
pero tenerles misericordia como Dios tuvo misericordia con nosotros, amarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que entenderlos, no tienen a Dios en su corazón, no tienen a Dios en su vida, y andan amargados, andan mal, pero nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, andamos en paz, andamos tranquilos, aún en medio de situaciones difíciles, andamos tranquilos. Y si no, hay que llenarnos, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso es, la palabra de Dios es la que nos llena, nos da la fe, y eso es lo que nos conforta siempre. Decimos, está bien Dios, estoy pasando por necesidad, estoy pasando por situaciones difíciles, pero tú tienes el control, tú, y esa es una vida de fe y de esperanza en esta tierra y en la que viene, ¿verdad? Pues ya está, vamos a terminar por tiempo, y lean el capítulo 2, está bueno. Ya ustedes me dicen si hago examen. Hay un examen con diferentes, a lo mejor inciso A, B o C, ¿no? Y ya ustedes ya le ponen ahí, ¿no? Hacemos un examen ahí pequeño. Bueno, son cuatro capítulos, van a ser como otras 6 clases más aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor Jesús, cuántas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder llenarnos, Señor, de tu palabra, poder, mi Dios, sentir tu presencia en nuestra vida, y a través de estas palabras que el apóstol Pablo decía a su discípulo Timoteo, pues a hoy, Señor, también nos permites poder sentir tu gracia, tu misericordia, pero también nos llamas a una vida de tener responsabilidad, de poder hacer cambios en nuestra vida. Y pues ayúdanos, porque está muy arraigado a veces ciertas prácticas que no te agradan a ti, pero rogamos, Señor, una vez más, que tú nos vengas limpiando, que nos vengas conformando como tú eres. Muchas gracias, Dios. Bendice también los diezmos, las ofrendas que se han de levantar, que sean de mucha bendición aquí para tu casa, y pues que se sigan administrando como hasta hoy. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus trabajos, su economía. El que no tenga, dale, mi Dios, permite que no falte en su mesa la sal, el pan de cada día. Y ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros, así como dices tú en tu palabra, que tu Padre Celestial y tú se aman. Gracias, mi Dios, por este tiempo de aprendizaje de tu palabra. Te alabamos, Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les